en esta sesión que me parece muy importante porque vamos a hacer una recapitulación, bueno, va a ser Josafat, nuestro querido compañero experto en el capital, nos va a hacer una recapitulación de los 3 volúmenes del tomo 1 que hemos estado revisando pues ya a lo largo de más de un año y pues va a hacer esa recapitulación como menciona ahí en su diapositiva sobre el método, las categorías, la crítica al capitalismo y esta crítica entre esencia y apariencia, abstracción, concretización y fetichismo, que son como las categorías centrales y todo ello pues para ya empezar de lleno la próxima sesión en 15 días con el tomo 2 del Capital, que es el proceso de reproducción del capital. Se trató del proceso de producción y el otro de circulación, ¿verdad? El tomo 2. Y también de una vez comentarles que la próxima semana, el miércoles 17, vamos a tener una sesión especial para hablar del mundo del trabajo en el capitalismo contemporáneo. Nos van a acompañar la doctora Carolina Hernández de la UAM Iztapalapa, la doctora Aleida Hernández del CEICH de la UNAM y Eric, recuérdame el profesor, doctor Eric Flores, también de la UNAM. Benjamín Lujano. Perdón, Benjamín Lujano de la UNAM. Son esas 3 personas que van a estar presentando. Y bueno, ya sin más preámbulo, ahora sí entramos al capítulo para que al final pues hagan preguntas o comentarios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Un gusto siempre enorme estar aquí en este seminario de El Capital, Crítica de la Economía Política, que estamos haciendo aquí en el CIDE, que es un seminario que ya tiene unos meses, unos años ya, aproximadamente año y medio yo creo, más aparte del trabajo previo que ya se había hecho en el seminario Vuelta a Marx, que era un seminario que abrió puerta a la discusión de la crítica de la economía política y la teoría crítica en este centro público de investigación. Y bueno, desde entonces empezamos a trabajar de una forma sistemática en este seminario, a discutir la obra de Marx desde el siglo XXI, para pensar también problemas del siglo XXI y buscar analizar, estudiar, generar líneas de investigación que sean relevantes para nuestro país, para México, pero también para el mundo. Entonces hemos estado generando investigación en diferentes aspectos. Uno de ellos tiene que ver con lo de la inteligencia artificial, pero en general para poder hacer, digamos, una recapitulación de este primer tomo, me parece que es muy importante poner énfasis en cuestiones metodológicas. Al final lo que se requiere para poder evitar perdernos en la lectura de los 3 tomos del Capital, más aparte de toda la vasta obra de Marx, que constituye también la teoría crítica de las plusvalías, que constituye también las cartas con Vera Zulich, que constituye también los diferentes trabajos que se están editando en Mega 2, donde se está hablando, por ejemplo, de los cuadernos ecológicos de Marx, etcétera. Siempre se requiere tener claridad de cuestiones metodológicas para tener, digamos, una visión de lo que es la arquitectura, ¿no? de la crítica de la economía política y tener en ese sentido una visión de la totalidad. En ese sentido, la charla de hoy se llama El Capital, tomo 1, 2 puntos, método, categorías y crítica del capitalismo, entre esencia y apariencia, abstracción, concretización y fetichismo. Y bueno, en este contexto es muy importante situar la obra de Marx, El Capital, como la principal obra de su vida. Se trató de la obra más importante de su vida, que culmina toda una trayectoria, primero como académico, militante, posteriormente, y finalmente como una persona exiliada que siempre estuvo vinculado con los procesos de transformación de su tiempo
y que en ese contexto trató de construir un saber estratégico en torno a lo que es el capitalismo. Es decir, estamos hablando de un filósofo que tiene una formación muy rigurosa, ya lo hemos mencionado bastantes veces en este seminario, en lo que es el idealismo alemán, y a partir de la formación rigurosa que tiene este autor, leyendo autores clásicos de los griegos, haciendo una tesis doctoral de Epicuro, pasando, digamos, a cuestionar también la religión, retomando el trabajo de Feuerbach, pero también retomando de Hegel una forma de pensar y de considerar lo que es la abstracción y considerar a su vez la lógica de la investigación científica que está en Hegel. Marx va desarrollando una crítica de la economía política de su tiempo, la economía política que consiste básicamente en autores como Adam Smith, principalmente David Ricardo, y luego otros autores como sería John Stuart Mill, y posteriormente autores que también fueron dando la discusión y que Marx categoriza como economistas políticos vulgares, ¿no? Entonces, en ese contexto, Marx plantea su crítica de la economía política a partir de su obra magna, El Capital. Y al final, ¿qué es esta obra? ¿En qué consiste esta obra? Su objetivo de esta obra es entender el proceso de producción y el proceso de circulación de mercancías que se da en la sociedad moderna, la llamada Bürgerliche-Gesellschaft, que es la manera en cómo él se refiere en alemán a esta sociedad burguesa, sociedad moderna, sociedad liberal, sociedad civil, que él considera que se puede entender desde la crítica de la economía política. Lo dice constantemente, para entender la anatomía de la sociedad civil, de la sociedad moderna, de la sociedad burguesa, hay que estudiar economía política. Y básicamente él empieza su camino en economía política a partir de un diálogo, un debate que tiene con Engels en 1844, donde le queda claro a Marx que él tiene que ir y criticar a los principales autores de la economía política para entender también cómo se está formando el capitalismo en Inglaterra, cuáles son sus formas que posteriormente se van a ir generalizando, que se van a ir totalizando, que se van a ir desarrollando. De ahí que él haya hecho, digamos, un proceso muy riguroso de estudiar cuidadosamente a todos estos autores, pero también estudiar la historia, cómo se formó el sistema capitalista. Y eso lo lleva a producir esta gran obra, el tomo 1 del Capital, que se publica en 1867, pero que es una obra que posteriormente estuvo revisando en múltiples ocasiones. Se habla de que hubo cerca de unas 4 redacciones del tomo 1 del Capital, generando, digamos, diferentes reflexiones. Eso ya lo sabemos a partir de Mega 2, donde hay un proceso muy riguroso también de revisión de los diferentes manuscritos. Más o menos se van a publicar cerca de 115 libros de Marx y Engels en los Mega 2, las de Sumhausgabe, así se llama, que es básicamente la obra completa de Marx y Engels, y eso nos lleva pues precisamente a ver el lugar que tiene el Capital dentro de toda esta perspectiva, ¿no? Es una obra cumbre, pero que también inicia toda una trayectoria de él y de diferentes teóricos y de diferentes movimientos sociales que se asumen como marxistas porque hacen suya la crítica de la economía política para hacer práctica revolucionaria, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Básicamente son ideas metodológicas que tiene Marx presente en torno a lo que es la dialéctica, que eso está muy bien explicado en los Grundrisse, 1857, 1859. Él escribe una introducción metodológica general que titula El método de la economía política. Y ahí lo que él va a decir es que el estudio correcto de la economía política y en general diríamos de las ciencias sociales tiene que partir de lo concreto, de lo real, de lo que hay, de lo que existe. Justo para preparar esta presentación estaba leyendo a Feuerbach, que también Feuerbach, una de las cosas que plantea es que la gran diferencia que hay entre
el materialismo que él defiende y que Marx también defendería y el idealismo es que el pensamiento proviene de la existencia. Digamos, eso es lo más importante. Proviene de lo que existe, de lo que hay. No es que el pensamiento crea objetos, sino que más bien los objetos pueden darnos las condiciones de posibilidad para poder pensar. Pero la gran diferencia entre Marx y Feuerbach es que el proceso del pensar es mucho más práctico, mucho más activo de lo que Feuerbach había planteado. De ahí que la crítica que haga Feuerbach es que Feuerbach piensa en términos muy pasivos, ¿no? La mente como un reflejo de la realidad. Es algo más que un reflejo, ¿no? Es praxis. Pero para entender, digamos, la realidad, necesitamos usar la abstracción. Y significa estudiar fenómenos concretos, fenómenos que vemos, que son aparenciales, que podemos nosotros percibir, que podemos nosotros saber que existen porque la gente se refiere a ellos, y eso va generando un punto de partida, que tenemos que ir usando por medio de la abstracción diferentes procesos que tienen que ver con la categorización del mundo. Es decir, vamos descomponiendo la realidad en diferentes partes, vamos simplificando la complejidad para volverla más tratable, vamos haciendo omisiones, vamos generando diferentes análisis, digamos, desde lo concreto a lo abstracto es el momento del análisis. Y el análisis es la separación de la totalidad en partes, para poderlas analizar por separado. En este caso, Marx está dividiendo el capitalismo en dos, esfera de producción y esfera de circulación. Y la esfera de la producción la estuvimos estudiando en el tomo 1 del Capital. En el tomo 2 del Capital vamos a estudiar la esfera de la circulación. Luego viene un tercer momento, que sería el tomo 2 del Capital, que consiste en un momento de síntesis, un momento de vuelta de lo abstracto a lo concreto. Y diría Marx, siguiendo los Pinderiche, el pensamiento se eleva de lo abstracto a lo concreto en la medida en que se va generando una recomposición de la totalidad después de haber estudiado cada parte, cada momento del despliegue del ser, y a su vez añadir diferentes determinaciones. Se desaíslan de las diferentes partes y esto va generando una visión de una totalidad compleja, de una totalidad, digamos, ya siendo conscientes de lo que es la unidad de lo diverso. ¿Qué sería lo concreto para Marx? Sería la síntesis de lo diverso, la unidad de lo diverso. Pero primero es un concreto impensado y después se convierte en un concreto pensado. La mediación es la abstracción. Y en ese sentido, se vuelve muy importante tener claro que para que haya ciencia, tiene que haber un uso de la abstracción para ir más allá de lo que se ve, lo que hay detrás de las apariencias. Pero tenemos que volver, porque si nos quedamos en la pura esencia, nos convertiríamos en platónicos, en el sentido de que pensaríamos solo en aquello que es inmutable y no volveríamos a ver cómo la esencia se manifiesta en la apariencia. Por eso es muy importante pensar precisamente en esta unidad de lo que es análisis y síntesis. En Marx van juntos, pero al mismo tiempo pensar en cómo lo concreto se va desarrollando en la medida en que se va añadiendo complejidad. Y en ese sentido, el concepto que para Marx es muy importante de analizar es lo que se conoce como despliegue, Entwicklung, ¿no? Significa básicamente el desarrollo del ser y cómo este ser se va complejizando y se va desarrollando. Nos va a quedar clarísimo conforme nosotros vayamos avanzando en la lectura de este tema. Hay que decir también que para Marx la empresa epistemológica, la práctica epistemológica que él está haciendo es radical en la medida en que él busca ir al fondo del problema, busca ir al fundamento de lo que hace posible la existencia de la moderna sociedad burguesa capitalista. Y en ese sentido, él busca llegar precisamente a la esencia. ¿Cuál es la esencia de la sociedad contemporánea? Él va a decir, primero partamos de que lo aparente, lo que se ve, la primera experiencia existencial que todo ser humano tiene de que vivimos en el capitalismo, es que todo tiene un precio. Todo se compra,
todo se vende y la cuestión es de dónde viene ese precio, de dónde viene ese valor. Entonces va a decir Marx, pues proviene, siguiendo la economía política clásica, siguiendo también a Aristóteles, de que las mercancías tienen un doble valor, valor de uso, valor de cambio. ¿Y de dónde viene ese doble valor? Proviene a su vez del trabajo, es decir, se produce, se trabaja para crear mercancías. Y este valor, digámoslo así, se despliega en dos. Por un lado, el valor de uso es producto de un trabajo concreto, de un trabajo físico, de un trabajo cualitativo, y en cambio, el trabajo que va a ser parte del valor de cambio es el trabajo abstracto, que es esencialmente cualitativo. Y va a preguntarse Marx, ¿y este trabajo cómo se mide? ¿Este trabajo de dónde viene? Y proviene básicamente de un despliegue doble, que lo vimos en el capítulo 5 del tomo 1 del Capital, lo que es el proceso de trabajo y el proceso de valorización. Y es precisamente en el proceso de trabajo donde Marx va a desarrollar con mucha claridad lo que tiene que ver con medios de producción, lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo, con todo aquello que hace posible que se creen mercancías de una forma real, de una forma física, pero por otro lado, y esto es la genialidad de Marx, va a ir desarrollando la visión de que esencialmente el capitalismo es un modo de producción de valor. Y el valor, ¿cómo lo analizamos? Estudiando básicamente el proceso de valorización. Y es ahí donde Marx va a estudiar cómo la valorización capitalista, haciendo omisión de lo que es el trabajo concreto, se va a centrar sobre todo en cómo se va generando un tiempo de trabajo socialmente necesario que depende por un lado de del capital constante, es decir, de todo aquello que se posee en términos de maquinaria, en términos de tierra, en términos de infraestructura, capital constante y capital variable. Y posteriormente va a entrar la noción de plusvalor. ¿De dónde proviene la ganancia del capitalista? Va a decir Marx, proviene en última instancia de la explotación del trabajo vivo. Ese es el fundamento del sistema capitalista. Y bueno, Marx dice en el tomo 3 del Capital, toda ciencia sería superflua si la forma de la apariencia de las cosas coincidiera directamente con su esencia. Entonces no habría necesidad de usar la abstracción. Pero como no ocurre eso, como en la realidad se nos ocultan estas sutilezas, necesitamos de usar la abstracción. Toda ciencia, incluso la física, incluso la biología molecular, toda ciencia usa la abstracción, pero hay que saber usarla de una forma adecuada. Y en ese sentido se vuelve muy importante la dialéctica, porque al menos el uso dialéctico de la abstracción es aquello que nos permite ver cómo lo que existe, existe en movimiento, en relaciones contradictorias. Y cómo estas relaciones de contradicción va generando una totalidad concreta que se mueve y que es a su vez muy compleja de entender, de analizar. Pero precisamente estudiando las relaciones entre las partes, podemos ir iluminando cada parte dentro de una totalidad. Bien lo decía Hegel, la verdad está en la totalidad, no en las partes. Y bueno, el camino de regreso, que eso lo vamos a ver sobre todo en el tomo 2 del Capital, tiene que ver con este regreso de cómo lo que se ve es producto de algo que fue ocultado por el mercado, que fue ocultado por el precio, que fue ocultado por el capitalismo. Y tiene que ver con cómo se va transfigurando lo que es el plusvalor, lo que es la masa de trabajo, lo que es el salario, todo eso tiene un proceso de transfiguración y de transubstanciación en la medida en que lo que se ve es la realización del plusvalor en su forma de ganancia. Y lo que vamos a estar viendo en el tomo 2 del Capital sobre todo, el tomo 3 también es muy importante, pero el tomo 2 del Capital va a ser la noción de reproducción. Cómo la reproducción, sobre todo social, es de valor, es de trabajo abstracto, es de trabajo humanamente indiferenciado que está
constantemente circulando y que se alimenta de la explotación y del saqueo del ser humano. Marx en ese sentido se aleja de un autor que se llama Leszek Nowak, en la medida en que Marx no sigue un patrón lineal en su uso de la abstracción, es decir, no simplemente añade una idealización y la remueve, sino que va creando nuevas categorías en un sentido de que va creando diferentes marcos categoriales, y en ese sentido el proceso de concretización es muy creativo. Es decir, no es como lo describe a veces algunos filósofos de la ciencia, de que dicen, si quieres aplicar la ley de la gravedad para estudiar un fenómeno, primero tienes que entender la ley en el sentido de que tienes que entender las condiciones ideales bajo las cuales se mueve, y si la quieres aplicar en un caso concreto, remueves las condiciones ideales y pones las condiciones iniciales, ¿no? Y de ahí vas haciendo la deducción. En el caso de Marx no es así. En el caso de Marx se van creando espirales argumentativas. Y estas espirales argumentativas tienen un papel hermenéutico, porque se van creando nuevos conceptos, nuevas categorías que nos permiten, sobre todo, entender. Es decir, el objetivo epistemológico principal de Marx es generar un Verstehen, es decir, un entendimiento. Pero no solamente es un entendimiento en el sentido de ya entendí cómo ocurre algo, ¿no? Sino es de generar un marco totalizador que permita darle sentido a cada una de nuestras experiencias dentro de una visión más general, más global. Y en ese sentido se va construyendo un mapa que nos permite situarnos y que nos permite hacer práctica revolucionaria. Por eso es muy importante para gente como Dussel visibilizar que la noción de ciencia que hay en Marx es la Wissenschaft, es decir, la ciencia en un sentido del idealismo alemán, en un sentido de producir una sabiduría, de producir todo un marco categorial que nos permita entender cómo las diferentes partes se entrelazan entre sí de formas contradictorias y a su vez se van desarrollando, se van desplegando. Eso es muy importante en Marx. Luego Marx va desarrollando diferentes análisis, y uno de estos temas que es muy importante y que en la actualidad se debate bastante es la importancia del trabajo abstracto. Es decir, ¿qué es el trabajo abstracto? Diría Marx, es aquel trabajo, aquella cualidad de las mercancías que se queda una vez que hemos hecho omisión de su valor de uso. Cuando nosotros omitimos las características físicas de un objeto, nos va a quedar una objetividad fantasmal. Así lo va a decir Marx, ¿no? Y esa objetividad fantasmal es lo que va a permitir establecer las relaciones entre equivalentes de trabajos que son muy distintos en cualidad, pero que son idénticos en un plano que les permite, digámoslo así, establecer cantidades de intercambio. Entonces, a partir de ahí se va generando equivalentes generales. Entonces, cuando Marx va estudiando el trabajo abstracto, lo importante se convierte en analizar lo que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, que se requiere para producir el valor de las mercancías. Y esto requiere, digámoslo así, situar a Marx como un teórico que está por un lado muy cerca de Smith y de Ricardo, pero que al mismo tiempo los trasciende. Él retoma la teoría del valor de Smith y de Ricardo, que establecía la idea de que todo valor proviene del trabajo, pero Marx se aleja de ellos en la medida en que para Marx el trabajo es, por un lado, fuente de valor, por otro lado es medida de valor o magnitud del valor, que en eso es parecido a Ricardo y a Smith, pero además es sustancia del valor. Eso es muy importante porque esa sustancia es lo que está constantemente circulando en el sistema capitalista. Es decir, todo lo que vemos es producto del trabajo. Las sillas, las mesas, incluso el internet, incluso hasta me atrevería a decir la inteligencia artificial, los bits, todo es producto del trabajo. Pero es trabajo que no se queda inerte, es trabajo que circula, que está constantemente en movimiento.
y ese trabajo posteriormente se convierte en capital. Eso lo vamos a ver de manera muy clara en el tomo 2 del Capital, donde Marx va a definir capital como valor en movimiento. Cuando un capital deja de estar en movimiento, es decir, ya no sirve para el proceso de valorización, no sirve para producir, no sirve para generar circulación, no sirve para distribuir, se convierte en algo que ya no es capital. Esa parte es muy importante porque luego, posteriormente, como lo vamos a analizar en el tomo 2 del Capital, hay una depreciación, hay una desvalorización y hay una destrucción del capital por el propio capital. Marx, hay que decir, a una visión de la teoría subjetiva del valor, que es la teoría neoclásica, que establece básicamente el valor de las mercancías asignando Se perdió la voz. No, se oyó distorsionado y ya no se oye. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha? Perfecto. Ya se escucha. Pero bueno, básicamente lo que estaba yo diciendo es que Marx tiene una teoría del valor que es completamente distinta a la teoría subjetiva del valor, porque el valor de las mercancías no depende de los gustos del sujeto individual, de su utilidad marginal o de la escasez. Depende de la cantidad de valor, de trabajo, depende también de las condiciones técnicas, depende también de lo socialmente necesario. Para Marx, por ejemplo, si tenemos una computadora y la llevamos a una sociedad donde no hay electricidad y donde no sirve para nada, pues no tiene valor, ¿no? Entonces, digamos, es totalmente dependiente de un contexto social lo que tiene valor y lo que no, en la visión marxista. Y de aquí pasamos a un tema que es muy importante, que es el tema del fetichismo de la mercancía, que esto lo hemos estado constantemente discutiendo aquí en este seminario, que tiene que ver con cómo se va generando una percepción entre los diferentes sujetos de que el capitalismo y las mercancías, por un lado, es un sistema natural, eterno, deshistorizado, parecería que siempre ha habido capitalismo. Si uno lee con cuidado a Smith y a Ricardo, parecería que siempre ha habido la misma manera de producir. Ellos ni siquiera hablan de capitalismo, simplemente dicen trabajo, salario, ganancia, como si fueran categorías eternas que toda sociedad usa. Y dice Marx, no, hay que historizar. No siempre ha existido el trabajo asalariado, no siempre ha existido la ganancia, no siempre ha existido el capital. Y en ese sentido, se vuelve muy importante hacer ese cuestionamiento, pero también es muy importante distinguir lo que sería la alienación, la mistificación y el fetichismo, que son temas que hemos estado constantemente mencionando en este seminario, donde la alienación, como lo plantearía Marx en los escritos del 44, diría que básicamente son sujetos fragmentados, con conciencias fragmentadas, que no están completos y que no se sienten realizados. Hay una frase que Marx menciona, que el trabajador no se siente en casa cuando está en el trabajo, y cuando está en el trabajo, cuando está en el trabajo no se siente en casa, y cuando está fuera del trabajo se siente en casa. Entonces ahí hay una disociación incluso de los propios deseos individuales, de las propias capacidades incluso hasta creativas del sujeto, que muchas veces no puede realizar porque tiene que ir a trabajar y asumir trabajos que no les gustan, que les genera aburrimiento, que les atrofia, digamos, muchas veces las dinámicas, etcétera. Entonces, en ese sentido hay alienación. Por otro lado, hay mistificación, en la medida en que la mistificación es un ocultamiento de las relaciones de explotación. Y, por ejemplo, aquí el caso que va a decir Marx es el salario. Se genera el mito de que a los trabajadores se les paga de manera justa por su trabajo. Y va a decir Marx, no,
en realidad se les paga por su capacidad de ejercer trabajo. Y esta capacidad para ejercer trabajo es lo que llamamos salario, pero lo que en realidad el trabajador va a trabajar en la jornada laboral puede ser mucho mayor y va a generar un valor que es más allá de lo que es necesario para su propia reproducción, para su propio salario, y en ese sentido se va a ir generando un plusvalor. Ahorita vamos a ver unas gráficas respecto a eso. Y el fetichismo ya sería la parte más ontológica, como hemos estado mencionando constantemente, donde las relaciones sociales se presentan como relaciones entre cosas, en el sentido de que son las cosas, las cosificaciones, el sujeto cosificado, lo que va interactuando entre sí. Y entonces lo que vamos a ver, de acuerdo con Marx y de acuerdo con otros filósofos como Karel Kosik, es que la realidad se constituye por diferentes praxis, praxis que son fetichizadas en la medida en que reproducen al propio sistema, y praxis revolucionarias, que serían aquellas que van transformando al propio sistema. Aquí les pongo una pequeña representación de lo que sería la noción de fetichismo, siguiendo lo que dijo Feuerbach, donde cada uno de los sujetos se establece entre sí una relación social entre ellos y se genera una especie de comunidad y todos comparten creencias y todos proyectan, en este caso en Dios, lo que serían sus ideas subliminales, sus ideas de lo que es la justicia, lo que es la bondad, lo que debería de ser, ¿no? Y entonces hay una proyección idealizada del sujeto en Dios. Pero a su vez, este concepto que va adquiriendo una objetividad porque todos creen en él, va adquiriendo una especie de externalidad. Y entonces se va interiorizando la idea de Dios en cada uno de los sujetos. Por eso hay una relación de bidireccionalidad. Y en ese sentido, lo que se va generando es la idea de que Dios domina al hombre, no que el hombre domina a Dios, o de que Dios creó al ser humano, ¿no? Porque en realidad esa es una especie de alienación, y eso va generando la idea de que Dios tiene una existencia independiente de los sujetos. Pero en realidad, diría Feuerbach, es producto de relaciones sociales, que aquí estamos viendo, ¿no? Y cualquier sujeto en esta comunidad que se atreva a negar la existencia de Dios, pues puede sufrir castigos. En ese sentido, se convierte en un hecho también hasta coercitivo. Pero lo mismo ocurre con el capital. Precisamente en las sociedades contemporáneas, si uno no hace lo que los mercados piden, lo que las calificadoras piden, las privatizaciones que plantean los banqueros o los aranceles, etcétera, vienen los castigos del capital. Es prácticamente algo muy parecido. En ese sentido es muy interesante ver cómo en esta cuestión Marx es una continuidad de Feuerbach, pero también un desarrollo que nos permite entender la estructuración a nivel de ontología social de lo que son relaciones capitalistas, porque los sujetos proyectan en el capital cosas que tienen dentro de sí, como el interés propio. Pero a su vez, el capital se va interiorizando en cada uno de los sujetos, generando una mentalidad capitalista. Y si uno se aleja de esas mentalidades, sufre el castigo de una sociedad, digamos, cosificada, ¿no? Entonces, creo que esa parte me parece que se vuelve muy importante para analizar, y precisamente por eso está la cuestión de generar, primero, una crítica de lo pseudoconcreto, porque toda esa fetichización se nos presenta como una apariencia concreta, pero es pseudoconcreta, porque no se ve la relación, por ejemplo, de un celular con el proceso de producción del celular. Usualmente se ve la mercancía aislada, no se ve relacionada con la producción. Y en ese sentido, esencia y apariencia están dislocadas. Lo mismo, producción y circulación, lo mismo parte y totalidad. La manera dialéctica, la manera de ver desde Marx es presentar la relación de la totalidad para que lo pseudoconcreto termine diluyéndose en una visión más amplia de lo que es la totalidad y lleguemos a la crítica de lo que sería un nivel más fundamental del ser. Es decir,
Uno puede criticar a alguien porque no usa los tenis de moda, o etcétera. Eso sería un nivel de crítica óntica. Pero podemos hacer una crítica del ser, que sería lo que existe. Pero la crítica transontológica, que es el nivel más fuerte de crítica, de acuerdo con Juan José Bautista, es aquel que nos permite cuestionar las posibilidades mismas del ser. Y eso nos permite pensar más allá del capital, más allá de la sociedad moderna, más allá de la sociedad capitalista contemporánea. Entonces, eso sería aspirar a un nivel de crítica transontológica. Y digamos, dentro de estas perspectivas que hemos estado trabajando, nos queda desde esta manera de entender la abstracción, pues una serie de críticas a lo que sería la economía estándar, la economía neoclásica. Una de ellas serían las críticas a las llamadas robinsonadas, que es partir de sujetos aislados, autocontenidos, todos con una mentalidad además egoísta y perfectamente racional. Esos serían robinsonadas, porque se considera sujetos al margen de relaciones sociales. Por otro lado, hay un tema que tiene que ver con cómo la economía vulgar absolutiza formas fenoménicas. Es decir, lo vulgar no es porque sean vulgares en un sentido de groseros, sino en un sentido de que se quedan en la apariencia. Es decir, si en una sociedad todo el mundo va a unirse al narcotráfico, entonces tenemos que unirnos al narcotráfico, eso sería una forma de absolutización, de una forma apariencial. Tenemos que criticar eso. Pero también una cosa que pasa con la economía tradicional es que se absolutizan los modelos y los teoremas matemáticos, que se consideran válidos en toda sociedad y en todo contexto. Eso es importante de hacer la crítica. No todo modelo es válido en toda sociedad y en todo contexto. El precio, el salario y la ganancia, ya lo dije, se naturalizan como categorías eternas, como si los aztecas hubieran tenido una noción de salario, como si los mayas hubieran estado pensando en la ganancia, como si todo hubiera tenido ya siempre un precio, ¿no? Lo cual no necesariamente es así. Y esto es muy interesante porque con la tesis del fetichismo, Marx está antropologizando al sistema capitalista. Es decir, es un tipo de sociedad de las muchas que puedan haber. Por otro lado está el tema del fetichismo. El fetichismo como una cosificación de los modelos de las idealizaciones, y esto es un tema que tiene que ver con cómo muchas veces se cercena el pensamiento crítico cuando solo se enseña economía estándar, cuando solo se enseña teoría de juegos, cuando solo se enseña equilibrio general, porque se impide ver otras posibilidades teóricas, otras posibilidades éticas y otras posibilidades ontológicas. Y finalmente, otra de las críticas que vendría desde el punto de vista de Marx es que muchas veces la economía ortodoxa se usa como una justificación ideológica del capitalismo, un embellecimiento de un sistema aterrador, de un sistema destructor, de un sistema que está generando un lucro, por ejemplo, con el genocidio de Israel, ¿no?, en Palestina. Pasamos también a discutir en este seminario lo que es el capítulo sexto inédito, lo cual me parecía fundamental que lo discutiéramos en este espacio, precisamente para entender el papel que juega la subsunción formal y real del proceso de trabajo al capital, donde la subsunción básicamente es aquella situación en la cual la totalidad va integrándose en las partes, las va sometiendo, las va asimilando, las va refuncionalizando. Y en este sentido, el capitalismo, ¿cómo surgió? Dice Marx, primero surge el capital en la esfera de la circulación, en el comercio. Los comerciantes compraban barato, usualmente se iban a China, se iban a la Ruta de la Seda, conseguían especias a un precio y las vendían en Europa a un precio muy alto. Y después empieza un proceso gradual donde las diferentes formas de producción, artesanales, medievales, en diferentes gremios, etcétera, empiezan a ser sometidas al mercado y se empieza a producir para el mercado. Entonces, la forma se empieza a incorporar
al mercado capitalista para vender y realizar plusvalor. Pero luego Marx nos va a decir, ahí no se detiene el proceso de subsunción, sino que va a ir más allá y va a ir en el proceso de creación de nuevas realidades, en el sentido de que se va reorganizando por completo el trabajo con tecnología ya capitalista, ya disciplinada, donde incluso el trabajador se convierte en un apéndice de las máquinas. Son las máquinas las que generan el ritmo de trabajo y el trabajador se convierte en un apéndice más de todo un engranaje y eso va generando nuevas subjetividades. Se van produciendo nuevos sujetos. Y en ese proceso, el proceso de subsunción, se va también incorporando cada vez más en el sujeto para producir sujetos capitalistas, que aspiran a cuestiones capitalistas y que su realidad es el capitalismo y no hay más. Entonces esa parte es muy importante para entender diferentes aspectos. Otro de los temas que vimos es que en la subsunción formal y real se relacionan con plusvalor absoluto y plusvalor relativo, donde el plusvalor absoluto lo podemos entender como la prolongación de una jornada laboral. Hay que decir que la definición de plusvalor es trabajo impago. Es decir, aquí tenemos el caso de una jornada laboral. Usualmente los trabajadores entran y salen y esa es la apariencia, lo que se ve. Cuando empezamos a usar la abstracción, empezamos a categorizar y la jornada laboral la podemos dividir en una parte que consiste en la producción de sus propias capacidades, del valor que les sirve para poder reponer su fuerza de trabajo, que en este caso es de A a B, y de B a C será el plusvalor, el trabajo impago. Todo aquel valor que produjo el trabajador, los trabajadores, en una fábrica y que se la apropia el capitalista. Esa parte, ese plusvalor, se puede prolongar de C a C', y ahí hablamos de un plusvalor absoluto. Pero también con el cambio tecnológico se puede volver más productivo el proceso de trabajo y pasamos de B a B' para generar plusvalor relativo. En el sistema capitalista operan los dos. Constantemente se dan, sobre todo en países como México, que se prolonga también la jornada laboral, no se le paga a los trabajadores por quedarse tiempo extra, pero al mismo tiempo se les exige producir más y más y más con nueva maquinaria, y entonces imagínense ustedes el grado de explotación que se genera. Esto tiene que ver también ya con un desarrollo histórico del proceso de trabajo, que lo vimos en este seminario, que tiene que ver con la cooperación, la división del trabajo en la manufactura, que ambas corresponden sobre todo a la subsunción formal, porque más bien son las formas lo que se va, digamos, sometiendo al proceso de producción capitalista, pero ya el modo de producción específicamente capitalista, donde se alteró por completo la realidad, es cuando surge la gran industria. Y la gran industria lo que va a generar van a ser nuevas relaciones entre sujetos, concentración del trabajo en fábricas enormes que van a atraer millones y millones de personas, se va a generar una contradicción entre campo y ciudad, se va a usar la ciencia y la tecnología como una fuerza productiva para la gran industria, y la gran industria va a estandarizar, va a producir a escala, va a producir cada vez a grandes niveles, y dentro de este proceso tiene que ver el proceso de la automatización. Entonces, la gran industria sería, digamos, la base material ya del modo de producción específicamente capitalista que surgió a partir de la revolución industrial. Y lo que se va produciendo se va acumulando. Esta gran capacidad de producción, esta gran capacidad de producción de riqueza, se va concentrando y se va centralizando en el capital. Pero a su vez, en unas pocas manos, y a su vez en oligarquías. Y se va generando fenómenos muy complejos de concentración del poder, de imposiciones de dictaduras del capital. Y por otro lado, se va generando cada vez más proletarización. Se va generando un ejército industrial de reserva cada vez mayor, porque la gente ya no puede trabajar en el campo, porque en sus países no hay trabajo,
y se van escapando a la pobreza y llegan a lugares y compiten con los trabajadores que hay ahí por un puesto de trabajo. Y eso va generando una situación de muchísima desigualdad. Esta desigualdad, a su vez, se va combinando con procesos de descomposición social, que es lo que más va a ir narrando cuando habla del lumpenproletariado. Piensen, por ejemplo, ustedes en el fenómeno de los homeless. Ese es un fenómeno específicamente capitalista. Piensen ustedes en el fenómeno del fentanilo. Ese es un fenómeno específicamente capitalista. Ni en las sociedades prehispánicas existían homeless, no existía tampoco una sociedad que ya no pudiera poder trabajar, como el tema del fentanilo, etcétera, porque esos son fenómenos específicos de las sociedades capitalistas. Por otro lado, y eso es donde va a acabar todo el relato del tomo 1 del Capital, tiene que ver con cómo este proceso de acumulación, y bien hace rato cuando llegábamos, se va imponiendo a sangre y fuego. Es un proceso violento, un proceso donde se va disociando a los trabajadores de sus medios de producción. A las mujeres también se les, lo dice Federici, hay un proceso de cacería de brujas y las van disciplinando también en un proceso de acumulación originaria del capital. El capital, a su vez, invade tierras, despoja a los campesinos, a los indígenas de sus tierras, se usa al Estado burgués para legitimar esos despojos y posteriormente el sistema capitalista tiene un proceso de recreación de sus propios procesos de producción. A eso se le va a llamar reproducción. Y la reproducción cada vez va a ser más ampliada, y más ampliada, y más ampliada. Porque el capital siempre tiene que estar en movimiento y siempre tiene que crecer, porque si no, entra en crisis. Esa es una situación muy compleja del capital. Y en este proceso de expansión, porque esa es la dinámica que siempre tiene el capitalismo, porque si no muere, se da un fenómeno de colonización. Y ahí es donde terminamos el tomo 1 del Capital, donde los diferentes capitales llegan a diferentes países y ahí empiezan a reproducir otra vez los fenómenos del capitalismo. Por ejemplo, decía Marx en esa parte de la colonización, de los británicos que se iban de Inglaterra a Estados Unidos y ahí iban poco a poco reproduciendo lo mismo que se había generado en Reino Unido, en este caso en un espacio precapitalista, ¿no? Ya luego viene la teoría de la dependencia que va gradualmente a generar una visión distinta de la colonización, pero aquí el punto es que hay un despliegue, hay un desarrollo del sistema capitalista y cada vez se va volviendo más complejo, cada vez se va expandiendo más, cada vez se va ampliando más, y eso es una dinámica que nos va a generar muchísimos problemas. ¿Cuál es la vigencia del Marx, ¿no? ¿Por qué es importante leerlo hoy? El capitalismo sigue teniendo una base industrial, incluso lo podemos ver en el tema de la industria cultural. Se habla de industria cultural porque se produce en masa para la gente, productos culturales que se compran y que se venden. Son mercancías que tienen un proceso de valorización. Prácticamente todo está cosificado, todo está mercantilizado y se sigue mercantilizando todo, ¿no? Entonces tenemos una sociedad que tiene una base industrial que implica extracción cada vez mayor de plusvalor absoluto y relativo. Se sigue usando la ciencia y la tecnología como fuerzas de producción para la acumulación capitalista, lo cual incluso va pervirtiendo el desarrollo de la ciencia para investigar cosas que le son funcionales al capital, no necesariamente funcionales a la humanidad. Por otro lado, se genera una tendencia hacia la automatización del proceso de trabajo, lo cual implica el desplazamiento y la generación de desempleo. Y lo vamos a ver ahora con la inteligencia artificial. Y por otro lado, el desarrollo de la contradicción campo-ciudad, donde el campo se sigue empobreciendo a costa de la acumulación de grandes fortunas en ciudades, que a su vez va acumulando una gran cantidad de personas que habitan en zonas periféricas. Eso va a generarse en el sistema capitalista. Dicho sea de paso, a mí me llamó mucho la atención que en China, precisamente para evitar la favelización, así decían,
de Shanghái o de Beijing, etcétera, estaban usando la fuerza del Estado para reorientar la migración a ciudades más pequeñas. Entonces no estaban permitiendo que trabajadores del campo fueran a Beijing o fueran a Shanghái, porque precisamente se van a ir a periferias empobrecidas, donde iban a tener condiciones muy malas, degradantes, etcétera, y para evitar ese fenómeno específicamente capitalista, un país comunista como China reorienta la población a otras sociedades, a otras ciudades. Entonces me parece muy interesante eso. Sigue existiendo explotación, sigue operando las tendencias objetivas que Marx describió en la Ley General de la Acumulación Capitalista, como ya lo vimos, y lo podemos ver con el gran poder que tienen las empresas multinacionales, lo podemos ver con el poder que tienen las calificadoras, que tienen los banqueros, que tiene el capital financiero internacional, la formación de los ultra ricos, que ya, digamos, los niveles de vida que tienen son faraónicos a comparación de lo que vive la gente que no puede llegar a fin de mes en algunos países, o la gente que no tiene nada, ¿no? Entonces, a su vez, también hay una gran inmigración masiva que va generando ejércitos industriales de reserva en todos los países, se va generando también una descomposición social, lumpenproletariado, que es un sector que termina expulsado por completo de los circuitos de la valorización del capital, se sigue desarrollando a su vez la subsunción formal y real del proceso de trabajo al capital, porque hay un proceso de deshumanización, hay un proceso de mercantilización que sigue habiendo despojo de los medios de producción con violencia, es decir, sigue habiendo lo que Harvey llama accumulation by dispossession, ¿no? Sigue habiendo también una tendencia a la expansión del capital por medio de colonización, por medio de guerras, por medio de luchas imperialistas. Por eso es vigente la crítica de la economía de Marx, porque nos sigue dando cuenta de estos fenómenos complejos que siguen estructurando una realidad muy caótica. Conclusiones. El capital muestra el corazón del capitalismo, es decir, la producción de plusvalor. Esa es la esencia de la producción capitalista. Es el análisis de la producción capitalista que luego se va a complementar con el análisis del tomo 2 del Capital, que es en la esfera de la circulación, y posteriormente la síntesis para estudiar formas emergentes, formas que van a emerger a partir de tomar en cuenta la totalidad, que implica la formación de capital comercial, capital bancario, rentismo, diferentes equilibrios y desequilibrios entre diferentes tipos de sociedades, etcétera, destrucción de la naturaleza, todo lo que ir estudiando Marx en el tomo 3 del Capital, y me parece que también es muy importante dentro de todo esto tener en cuenta que Marx todo el tiempo está generando abstracción, concretizando, y eso implica, por un lado, la crítica a hechos fetichizados, hechos que al final todos contribuimos a generar por medio de alimentar una maquinaria infernal, por medio del consumismo o por medio de nuestras prácticas, por medio también de la normalización de ciertos tipos de dinámicas que perpetúan, digamos, la dominación capitalista. Por eso es muy importante también decir que Marx está haciendo una crítica a la vida cotidiana, a la forma en cómo se vive en esta sociedad, que genera una situación de despojo, una situación de destrucción del entorno, y por eso es muy importante reivindicar estos estudios como una crítica radical de la sociedad de tipo transontológico, que busca desfetichizar, que busca desmistificar y que busca, pues, alimentar procesos de transformación. En ese sentido es muy importante la vigencia de la crítica de la economía política. También es muy importante asumir que se trata de un marco categorial abierto que se puede transformar, porque la sociedad capitalista, al tener una lógica dialéctica, se transforma constantemente. También el concepto que se desarrolló a partir de las ideas metodológicas de Marx también se tienen que ir transformando. Y finalmente termino hablando de los retos que implica leer a Marx desde el siglo XXI. Por un lado, leer a Marx desde el siglo XXI también presupone conocer la historia de los marxismos del siglo XX. Cosas que se hicieron bien
cosas que se hicieron mal. Y eso es muy importante conocerlo, porque pues, dicen, ¿no?, que aquel que no conoció su historia está condenado a repetirla. Entonces sí es muy importante conocer los grandes avances, pero también las grandes limitaciones de los marxismos del siglo XX. Pero también es muy importante que leamos a Marx con las preguntas del siglo XXI. No simplemente leamos a Marx porque nos gusta. Sí, escribe muy interesante, es apasionante, pero tenemos que leerlo con las preguntas del siglo XXI y también reconociendo que hay todo un proceso de trabajo de reedición de sus obras, que por primera vez en su historia nos va a presentar por medio de Megadot todo un conjunto de manuscritos y textos que quedaron sin editar y que nos va a ayudar incluso a desmistificar la propia obra de Marx. Muchas gracias. Muchas gracias, Josafat. No, pues una excelente recapitulación pues de tres volúmenes que hemos leído, y sobre todo era muy importante, creo yo, para las personas que se están sumando al seminario, pues tener esta visión, esta panorámica, justamente pues para ya entrar de lleno, como lo anunciamos al inicio del semestre, con el tomo 2, ¿no?, lo de la circulación del capital. Entonces, pues no sé si quieran ya entrarle a lo de las preguntas, los comentarios. Levanten la mano. Julio Merchan. Sí. Julio y después Miguel. Bueno, pues a lo dicho por el exponente hay poco que agregar, tomando en cuenta que es una recapitulación del tomo 1. Me pareció excelente Se escucha muy bajito. Permíteme. ¿Los demás se escuchan bien? Voy a subir el volumen. Un poco bajo. Ya, ahí está mejor. Sí. A ver, Ahí está un poco mejor, sí. Sí, gracias. Bueno, el punto es que lo último que tú mencionas es correcto. Hay que leer a Marx desde las preguntas del siglo XXI, que es justamente el tema que nos ocupa en este semestre, ¿no? Y rescatar obviamente la excelente lectura que hiciste de Marx. Bueno, al toro, como dicen. El punto es, tomando en cuenta esta última reflexión que haces de ver a Marx desde el siglo XXI, tal vez puedas agregar un tema sobre la fórmula de dinero, más dinero, dinero prima, que se enfoca básicamente a un tema de crédito-deuda muy actual. Y la otra, si puedes tomar en cuenta o a reflexionar un poquito sobre las famosas policrisis en Latinoamérica, muy de moda, bueno, muy de moda después de Edgar Morin, que creo que fue uno de los que lo planteó desde un principio. Y bueno, y esta complejidad de crisis sobrepuestas que nos hacen poco entender el tema actual. Gracias y felicidades. Muchas gracias, Julio. Le damos la palabra a Miguel Eduardo y luego a Alberto Tena. Muchas gracias, Josafat, por la presentación del día de hoy, que permite ordenar, sistematizar y tener una capacidad didáctica sobre el seminario del CIDE que estamos adelantando en varios países de América Latina. Yo quisiera siguiente. Primero, anotar que el libro primero del Capital es una obra integralmente elaborada por el mismo Marx, que pone a prueba su método de exposición. Y el Capital está reconocido como una gran obra literaria
y es importante desde ese punto de vista del estilo literario de Marx disfrutar la lectura del Capital. Segundo, es muy importante tener en cuenta que el contenido del libro primero es una confrontación que hace Marx a sus pares pro-burgueses que han elaborado una economía política burguesa a lo largo de 3 siglos. De ahí la importancia del Capital, libro primero, como una obra que permite hacer la crítica histórica de la economía política burguesa, en tal forma que hoy, en 2025, deberíamos tener esa inmensa capacidad que tuvo Marx para confrontar a sus pares, particularmente pues por este fenómeno que estamos viviendo de cómo la escuela austríaca de Hayek y Mises ha adquirido tanta importancia a nivel mundial y la necesidad de confrontarla con el fundamento científico que corresponde. En segundo lugar, no sé, Josafat, si utilizar las categorías de esencia y apariencia nos llevaría a la metafísica. En vez de aplicar las categorías de lo abstracto y lo concreto como muy bien se expone en el día de hoy. Particularmente porque lo concreto es lo real o la realidad es lo concreto y nosotros formamos como sujetos parte de esa realidad y como sujetos debemos tener la suficiente capacidad de abstracción para descomponer sus partes y establecer sus relaciones como muy bien quedó explicado el día de hoy. El cuarto punto es el del fetichismo y su secreto, ¿sí? O sea, ese último apartado del capítulo primero sobre el fetichismo y su secreto es muy importante tratar de escudriñar qué es el secreto. Y si el secreto es ese fenómeno en que el capitalismo impide ver la realidad, particularmente por la mercancía de las mercancías que es el dinero, porque por más conciencia revolucionaria que se pueda tener, ese efecto libidinal del dinero es una muy poderosa herramienta de reproducción de la dominación. El quinto punto es el siguiente: si realmente la dialéctica es un método, ¿sí? Que es esa discusión que planteaba Sacristán Luzón en sus textos y en sus conferencias sobre la ciencia en Marx, ¿sí? donde Sacristán Luzón cuestionaba a la dialéctica como un método, ¿sí? O sea, logramos superar la idea pues del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, de toda la visión dogmática y de manual del pensamiento de Marx, en tal forma que pudiéramos establecer las diferencias entre las leyes del orden físico o del orden natural y cómo operan o cómo opera la dialéctica en el mundo de la lucha de clases. Hay un apartado sobre el capítulo sexto inédito que muy detalladamente se explicó
en el seminario, en donde queda claro, y quisiera, si es posible, enfatizar en la herramienta didáctica que elabora Josafat sobre el problema de la pauperización propia del capitalismo y la imposibilidad de resolver el problema de la pauperización en tanto y en cuanto el capitalismo. Hay sectores de la izquierda y del progresismo que siguen planteando que mediante subsidios neoliberales con fines electorales se puede resolver el problema, en comillas, de la lucha contra la pobreza. Y el otro punto que también quedó muy claro a lo largo de la discusión, sobre todo por los aportes del profesor Veraza sobre el problema del Estado. O sea, a lo largo y hecho del libro primero, vemos la forma como Marx aborda el problema del Estado, en tal forma pues que mientras no resolvamos ese problema del Estado, vamos a seguir con realidades como la China actual, en donde el capitalismo se ha consolidado en tal forma que ese socialismo se convirtió no solamente en China, sino en la antigua URSS y otros países, Vietnam, etcétera, el socialismo como una prolongación del capitalismo. En tal forma que el capital hoy, o sea, la última parte de la exposición de Josafat sobre la vigencia, ahí es importante, uno, evitar la lectura canónica y tener la capacidad de leer a Marx de manera crítica. Hay autores muy importantes, contemporáneos o coetáneos como Heinrich, como Harvey, como Veraza, como Yapé, particularmente este autor, Kohei Saito, con su obra El capital en el antropoceno. Y tener claridad que la crítica a la economía política en Marx se entiende como fundamento del comunismo. O sea, no se trata pues de descubrir cómo se conforma el capitalismo, sino que ese esfuerzo de entrar a fondo en la crítica a la economía política burguesa es en Marx el fundamento del comunismo. Y mis felicitaciones a Josafat por su exposición y a la directora del CIDE por liderar todo este proceso. Bueno, nada más hay una aclaración, dijiste directora del CIDE, soy directora de la División de Estudios Multidisciplinarios. El director del CIDE es el doctor José Antonio Romero Tellaeche. Y muchas gracias, Miguel Eduardo, porque pues a nosotros nos da mucho gusto, es muy satisfactorio para la división, para Josafat, para mí que coordinamos este seminario, que haya personas de otras latitudes y otros países de hermanos de Latinoamérica sumándose a este esfuerzo por estudiar críticamente también el capital y también pues por comprender todas estas categorías para poder explicar y en última instancia transformar nuestras realidades, ¿no? Bueno, también acá Alberto quería comentar. Sí, muchísimas gracias. No, yo que quería también como agradecer muchísimo a Josafat la presentación. Ya lo había escuchado como en otros momentos y siempre es un gusto como escucharte y la claridad de ideas que tienes para esquematizar, ¿no? Que lo decía también Miguel, como categorías que nos permitan, ¿no?, mirar sobre todo el capital, ¿no?, desde arriba y poder verlo como un conjunto y la lógica de fondo. Entonces, en eso, bueno, quería como comentarte un poco, ¿no?, como si, bueno, no es tanto preguntarte, pero bueno, comentar un poco la clarificación que yo voy teniendo un poco escuchándote en estos puntos de todas estas categorías como clave. O sea, yo entiendo que hay como
tres grandes áreas, ¿no? O sea, primero está la cuestión puramente del método, ¿no? Donde creo que aquí, digamos, yo entiendo, ¿no?, que la lógica, ¿no?, de lo concreto sensible a la abstracción, digamos, separada, que luego nos vuelve otra vez a lo concreto, esto es lo que él dice como lo concreto pensado, ¿no?, en el sentido de que ya en la totalidad, digamos, está articulada, ¿no? Y aquí, digamos, hay un proceso dialéctico, digamos, en esta manera, y aquí es una cosa puramente, diríamos, podemos decir casi epistemológica, metodológica, de cómo entender, digamos, la estructura del capital propiamente, el libro, ¿no? Y en general la metodología de investigación, podríamos decir, ¿no? O sea, luego hay un segundo nivel, que es este, en cambio, de la relación entre apariencia y esencia, donde yo entiendo más que aquí estaremos, en cambio, en el nivel ontológico, ¿no? O sea, y es donde las categorías también aquí de mistificación, fetichismo o alienación, ¿no?, que como muy bien las has resumido, entran en esta cuestión ontológica, en el que la manera en la que se nos aparecen, ¿no?, determinadas formas económicas, en concreto, digamos, dependiendo de los tres niveles, pero digamos, se esconden de alguna manera una esencia que se nos ha revelado con el método, ¿no? O sea, es decir, con el paso anterior nosotros hemos entendido que ahí abajo está el plusvalor y la explotación operando, ¿no?, que es lo que sería la esencia en ese sentido. Y aquí, ¿no?, por discutir un poco también con conversar con lo que decía Miguel, de por qué yo creo que aquí no, él, a pesar de hablar de esencia, no es esencialista, ¿no? Porque luego está la tercera gran pata, que es el desarrollo histórico. O sea, es decir, que lo interesante de esta relación entre la apariencia y la esencia es que es también lo que nos da la clave de por qué se mueve la historia, en el sentido de que las contradicciones del capitalismo se dan precisamente en que, ¿no?, por continuar con la de salario, que es como la más importante, como yo necesito ir a buscar un salario fuera del mercado, eso me genera, y tengo que pelearme porque no me bajen el salario por las condiciones de explotación, y todo eso me genera un sufrimiento muy grande. Eso es una contradicción que la propia relación entre esencia y apariencia, digamos, aparece en lo real, y que por lo tanto pone en marcha las contradicciones internas al capitalismo, y eso es lo que además genera el movimiento, ¿no? O sea, el movimiento histórico. Aquí, por ejemplo, para mí las categorías de subsunción están justo en esta relación entre las dos cosas, es decir, que la subsunción formal y real, también como explicaste tú, son casi momentos históricos, digamos. La subsunción da esta idea de movimiento, es decir, es un proceso de abstracción, ¿no?, como de reformulación continua, es una cosa dinámica, ¿no? O sea, no estamos ya en la cuestión del método o la cuestión ontológica, ¿no?, de que se nos aparecen cosas pero son de otra manera, sino aquí ya estamos en la del movimiento, el movimiento histórico, ¿no? O sea, que en Marx está también esta teoría sobre cómo determinadas formas de apariencia y determinadas formas de esencia, esa tensión que hay entre las dos es lo que pone en marcha lo social, básicamente, ¿no? O sea, bien, y ahora creo que aquí es un poco a ver si este esquema que yo estoy trabajando funciona como tú lo estás pensando. Esto sería como una pregunta. Y aquí entraría, digamos, el último, no, pero otro punto, que sería la cuestión política, ¿no?, que creo que también por ahí aparecería. ¿Qué sería esta cosa que también hemos discutido mucho de esta aparente contradicción o no entre la idea de desarrollo de los medios productivos y el fin de la explotación, ¿no? Que parecerían a veces, ¿no?, y cuando además hablamos de políticas públicas o política cotidiana, que a veces podrían parecer contradictorias, ¿no? Entonces, porque, digamos, el desarrollo de los medios productivos sería la lógica dialéctica que hay de fondo en el capitalismo, ¿no? Es decir, por el hecho de necesitar explotar el trabajo e ir absorbiendo cada vez más, ¿no?, generar valor a partir del valor, habría un desarrollo de los medios productivos, ¿no? Y ahí habría la intención política que podría haber allí, ¿no? Porque sabemos que Marx en el Capital, digamos, es muy analítico, pero luego era un militante, digamos, o sea, tenía una dimensión política o sea, de aquí extraía lecciones estratégico-políticas, ¿no? O sea, que no ¿no? También lo decía Miguel, ¿no?, que no es diagnosticar por diagnosticar, o sea, de aquí está el germen del comunismo, ¿no? Aquí, digamos, esta idea que también en los marxismos ha habido mucho de
empujar las contradicciones, ¿no? Esta sería, digamos, una especie como de primer objetivo político de, bueno, dejemos que la propia lógica del capital avance y la decisión política estaría en esta especie de empujar las contradicciones y politizarlas, vamos a decir, ¿no? Con un proyecto como específico. Bien, ahora está, pero luego aquí en paralelo está la propia, lo que quiere decir, lo que podemos imaginar que es el fin del capitalismo en términos marxistas, que es el final de la explotación, es decir, el final de las condiciones en las cuales los seres humanos nos encontramos en el mercado de trabajo en condiciones de desigualdad, en el que uno tiene los medios de producción y otros tienen en cambio que vender su trabajo, ¿no? En el mundo o la imagen que nos devuelve Marx del mundo comunista es un mundo donde todos, digamos, cooperamos como si fuésemos colegas en un proyecto, ¿no? O sea, ¿no? Pero ninguno está subordinado al otro, ¿no? Obviamente habría conflicto, negociaciones y todo lo que tú quieras, pero no habría ninguna condición estructural que nos separa, esa que nos subordina los unos a los otros, ¿no? Y este sería, digamos, el fin del capitalismo o el fin de la posibilidad de la explotación del valor, ¿no? Bien, ya digamos, no concluyo, pero abro un poco ahí como la pregunta, es decir, yo sigo viendo, ¿no? Y un poco lo veíamos también con Saito, con esta cuestión de que sí hay cierta contradicción entre las dos cosas. O sea, sí hay cierta contradicción entre pensar que lo que hay que hacer es desarrollar los medios productivos y agudizar las contradicciones y la posibilidad del comunismo aquí y ahora. Es decir, de generar las condiciones ahora estructurales para que no haya explotación del hombre por el hombre, ¿no? Pero bueno, no sé si he conseguido hilar todo, pero de nuevo este seminario es un espacio maravilloso para pensar. Carolina, Muchas gracias. Bueno, retomando también un poco lo que mencionaba Miguel Eduardo sobre la cuestión de la exposición, o sea, porque hay como estos como niveles, o sea, el nivel metodológico, pero también el nivel expositivo. Y que incluso se comentaba en las últimas sesiones que esta lógica de exposición pues está enraizada con el método. Entonces, de ahí que inicia hablando de la mercancía para finalizar este primer capítulo, este tomo, ¿no? Este primer tomo con el proceso originario, ¿cómo se denominó? La acumulación originaria, ¿no? Del capital. Y por supuesto, en ese inter, o sea, también estar identificando como todos los recursos retóricos, metafóricos, el lenguaje que utiliza Marx para explicar cómo se va también en momentos como históricos, ¿no? Todos estos capítulos donde también son muy descriptivos, que van refiriendo cómo es la vida en la Inglaterra de finales del siglo XIX, cómo es la vida en las fábricas, cómo empieza ahí las mujeres, las niñas, los niños, estas cuestiones que vemos de cómo son explotadas, explotados, y también la referencia que hace a las leyes que van a justificar estas formas de explotación, ¿no? Entonces me parece ahí como una riqueza apabullante, la verdad, el texto. Yo estoy muy satisfecha, la verdad, de este tiempo que hemos, porque yo nunca pasaba del capítulo el 1 de la fetichización de la mercancía, nunca había pasado de ahí. Entonces, haber leído el primer tomo y ya tener como una idea general, siempre tenemos que estar recurriendo a la lectura, no es que lo leímos y ya tenemos todo aprendido, y siempre estoy recurriendo a la punta, a la lectura, pero me parece muy satisfactorio que lo hayamos llegado hasta aquí. Y también mencionar respecto a lo que decía Alberto, es que aquí también las categorías con las que se rehúsa la de alienación, mistificación y fetichización son muy importantes también referirlas en estos procesos que pudieran darse de transformación, porque ya casi terminé. Solo a que aquello vamos a cambiar la estructura, vamos a expropiar los medios de producción, sino que también se tiene que dar un proceso de desfetichización, de desalienación. Y yo sí creo que estamos en un momento de
superalienación y de algo que yo denomino hiperfetichización, al grado de que estos aparatos que fetichizan, incluso la idea de que le pareciera que los algoritmos surgen así como de la nada y que la inteligencia artificial, como si fuera un ente autónomo que se autoproduce y reproduce a sí mismo, pues cuando definitivamente no es así. Y que incluso hay una forma abstracta también de definir la inteligencia artificial, y que entonces me parece ahí como también estamos viendo, yo hago como una recopilación cada vez que veo notas periodísticas referente a los usos que se están dando sociales, sobre todo de la inteligencia artificial, en los que pues las relaciones humanas cada vez están más alienadas en ese sentido, y fetichizadas a través del uso de estos gadgets, porque pareciera ya no se dan, no se pueden dar sin la mediación ya de estos aparatos, ¿no? Cara a cara. O sea, incluso fenómenos psicológicos también pueden entrar dentro de los sociológicos, ¿no? Como el ghosting, el gaslighting, el no sé qué tanta cosa, pues ya hasta hay nombres para definirlos, de que de buenas a primeras te dejan de escribir, no sé qué, o el loving, algo así, como que primero te bombardean con amor y después ya de las buenas a primeras ya no te hablan. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver, o sea, esas relaciones entre personas que tienen que ver con el uso de esto, y que están muy relacionados a esto que explicaba Marx, pero bueno, a nivel más sujetos y sujetas, y que creo que es importante también revisarlo, la cuestión de cómo se van construyendo las subjetividades en este capitalismo tardío, como también lo llaman algunas expertas como Eva Illús, que trabaja el tema de las cuestiones más emocionales, y que creo que es importante también ponerlo a la mesa, porque pues a lo mejor podremos lograrlo de la cuestión de la estructura, pero también hay que dar la batalla en el otro campo de la subjetividad, porque como mismo Marx dice en los últimos capítulos, somos asalariados, pero que además no lo dicen esos términos, pero yo así lo interpreté, son subjetivamente asalariados también. Entonces, bueno, un poco por ahí lo que quería decir. Moisés, y luego no estaba Carolina, y después Moisés. Adelante, Carolina. Sí, bueno, yo más que una pregunta quiero hacer un comentario porque quiero felicitar al CIDE por haber recuperado de forma institucional y gratuita el seminario de Marx, porque, bueno, yo tengo algunas décadas dando clases en la UNAM, yo soy socióloga de origen y tengo el doctorado en economía, y doy teoría social y ausente, una o dos clasecitas para hablar de Marx. ¿Qué puedes hablar de Marx? Ya no te oímos. Te escuchamos. A ver, ¿qué puedes hablar de Marx en una o dos clases, en una o dos sesiones? Porque ha estado ausente cuando anteriormente en la Facultad de Economía había mucho de Marx en el Poli, en la UNAM. Entonces, yo sí felicito al CIDE por haber recuperado este espacio que decía yo, académico, gratuito, porque en todos lados si quieres tomar un curso de Marx tienes que pagar, pero desde la sociología, por ejemplo, Parsons decía, es que nunca traducimos a Marx porque era irrelevante. Y cuando yo lo veo con mis alumnos, que por cierto no conocen a Marx o tienen mucha distorsión, dicen, pero es como estar, si él estuviera escribiendo en este siglo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escuchan? Sí. Sí, se escucha, Okay. pero bajito, pero se escucha. Ay, pues ya le subí todo el volumen. Bueno, yo quiero felicitarte a ti, Josafat, porque yo te conocí en la UNAM dando el curso, el seminario, cobrabas, bueno, tú no, sino la educación continua. Entonces, A ver, la UNAM cobraba. rectifica porque como esto lo vamos a difundir. No, no, no.
cobraba la educación continua de filosofía. Entonces, felicidades y me encanta que el CIDE se haya convertido en un oasis para ver esta tendencia académica que no se pierde a pesar de los siglos. Felicidades, gracias. Muchas gracias, Carolina. Le damos la palabra a Moisés. Gracias. Bueno, también como Carolina, pues felicitar el espacio que se abrió en el CIDE, que realmente es una ganancia, una lucha política que esté abierto este lugar para estos temas, para discutirlos. Conocemos muy bien la historia, parte de la historia del CIDE, sabemos que pues muchos hasta pensábamos que era una institución privada, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por la otra, bueno, la vigencia de Marx que estamos planteando aquí me parece de suma importancia, ¿no? Trascendental. El curso en particular, lo que hemos más bien, no curso, sino nuestro seminario de discusión, pues me ha parecido sumamente, pues para mí que estoy trabajando, bueno, más bien ya concluí esta tesis y pronto la espero presentar. Bueno, ha sido de gran utilidad porque pues me ha puesto a pensar, ¿no? La vigencia de Marx y cómo podemos de alguna manera repensarlo, ¿no? Y ahorita lo que hizo Josafat, pues fue eso, ¿no? Darnos estas claves para pensarlo y que pues me quedo con estas dos cosas, ¿no? Que yo también he trabajado en investigación y es esta eh, extracción que podemos hacer de la esencia y de la apariencia, me parece muy importante. Sí, si bien parecía una especie como de discusión de metafísica, podrías. No concuerdo en ese punto, realmente porque, pues, no sé, esta realidad fenoménica, pues necesita ser explicada, ¿no? Y no basta únicamente quedarse en ese punto de lo que se nos aparece o de lo que se nos apersona para completar lo que queremos saber, ¿no? Entonces, a mí esta clave, la esencia y la apariencia a partir del mundo de la pseudoconcreción de Kozik, también, que fue para mí uno de los autores que conocí y que empecé a estudiar a partir del seminario, pues ha sido de gran utilidad, ¿no? Yo que estudio la desigualdad, pues me sirvió muchísimo esa categoría para pensar esta relación, ¿no? Entre desigualdad e igualdad, donde vemos pues la apariencia de la igualdad, ¿no? Esta igualdad formal, el todos somos iguales ante la ley, pero la esencia de esto, pues es esta desigualdad que existe en la producción, ¿no? Que lo vimos en el tomo 1 del Capital, que se genera a partir de esta ley general de la acumulación capitalista, ¿no? Y el otro punto también importantísimo que me ha servido para pensar un tema, como bien señala Yusafat, esta idea de la vigencia de Marx a partir de las preguntas que hacemos en el presente, como es la desigualdad, es esta relación entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Como esta génesis o esto de los elementos fundamentales en la dialéctica que nos ayuda a disolver pues esa apariencia en las cosas, ¿no? Y realmente como método de investigación, el hecho de que también lo podamos saber usar o empezar a usar para investigar es importantísimo. Yo como apliqué esto de lo abstracto y lo concreto, ¿no? Eh, Esta idea de lo abstracto, esta idea de cómo se puede presentar una forma de romper la concreción que se nos aparece y luego regresar a ella, pues también lo vi con esta relación de igualdad y desigualdad, ¿no? El abstracto, por ejemplo, que representa la igualdad, pensada así, como se nos aparece, eh, realmente puede ser roto o puede ser desvelado a partir de este método dialéctico que nos revela un concreto, ¿no? Que es eh, pues, el trabajo que se encuentra realmente generado a partir de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en eso, pero realmente son categorías, estas dos relaciones, la esencia y la apariencia y lo concreto y lo abstracto, a partir de la dialéctica, que a mí me sirvió mucho para pensar un problema contemporáneo como es la desigualdad a partir de Marx, ¿no? Y por eso, pues, estoy muy agradecido con el seminario, por esas dos grandes herramientas, dos grandes posturas o instrumentos que yo pude empezar a conocer a partir de aquí y poner en práctica esto, ¿no? A partir de investigación en un tema que pues creo que hemos estado también discutiendo mucho aquí. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Pidió la palabra la persona que está con sala de reuniones de trabajo y luego Ruth. Bueno, en lo que abre su micrófono, bueno, les quiero agradecer sus palabras para el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, nuestro centro de trabajos, que sí, efectivamente es un centro público de investigación, desde donde estamos haciendo y ejerciendo el derecho a la libertad de cátedra, un derecho consagrado incluso como una garantía constitucional. Entonces, nos da mucho gusto pues que haya la pluralidad aquí para hablar de estas perspectivas, de estas perspectivas epistémicas y sobre todo pues también haga con la compañía de nuestro colega Yosafat, porque pues sí es como la persona que nos ha guiado en este camino a partir de que retomamos como línea el estudio del capital. Y bueno, aprovecho que tengo el micrófono en lo que se conecta a la persona que levantó la mano para hacer una pregunta respecto a cuando hablas de pues las categorías, ¿no? De la concreto, abstracto, sí es concreto, abstracto, concreto, y porque yo me vino como a la mente lo de los tipos ideales de Weber, pero no sé si nos puedes decir cuáles son las similitudes o diferencias. Gracias. Adelante, compañera de sala de reuniones, que te conectaste. Sí, soy Lorena. Pues básicamente es agradecer que estoy en este seminario. Me parece pues importante, ya que no soy economista, pero estoy acá trabajando en la Escuela de Economía, y luego algunos economistas dicen que Marx no era filósofo, los que se dicen ser marxistas. Y bueno, yo digo, si no hubiera sido filósofo, difícilmente hubiera escrito esta obra. Esa idea tengo porque tiene complejidad. Ahorita que la estoy leyendo, pues me atoro cada ratito, que valor relativo, que esto, que aquello. Entonces, pero básicamente es agradecer. Gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, yo quisiera comentar sobre lo que dijeron, porque son muchos temas muy interesantes. Me parece que este seminario tiene esa gran virtud de que se dicen cosas y pensamos. Es que tenía que hablar. Tenía que hablar y. Sí. ¿Puedes cerrar? Ya le cerré. Sí, o sea, este seminario tiene esa gran virtud. Somos una mente colectiva. Y es muy interesante cómo en esta interacción van surgiendo nuevas ideas, nuevos planteamientos, e incluso uno piensa cosas que pues, no hubiera pensado de forma parecida a Robinson Crusoe, ¿no? Entonces, por eso es muy importante alejarnos todo el tiempo de las Robinsonadas, incluso académicas, ¿no? Que la verdad, eso es una muy mala forma de hacer ciencia. Siempre la ciencia tiene que ser una actividad colectiva, y creo que este seminario es un ejemplo de ello. Bueno, se comentaron varias cosas. Yo quisiera decir que la primera cuestión es que ahora que entremos al tomo 2 del Capital, va a ser muy interesante leerlo, pero también tener claro que se trata de una obra intervenida por Engels, cerca de 5,000 veces. Entonces, estamos hablando de una obra que realmente generó muchos debates en el siglo XX, debates muy interesantes. Yo he estado trabajando todo lo que tiene que ver con los esquemas de reproducción del tomo 2 del Capital, pero parece que Marx no quería decir lo que Engels quería que dijera Marx, ¿no? Entonces, más bien parecería, y eso para mí es todavía más apasionante, que Marx estaba muy cerca de lo que hoy llamamos sistemas complejos, porque el énfasis de Marx es en la noción de autorreproducción, no tanto equilibrio, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante para analizar, estudiar y ver cuestiones que tienen que ver con la cientificidad de Marx. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué empiezo con eso? Uno, porque creo que es muy interesante verlo desde el punto de vista
de la ciencia contemporánea, la ciencia del siglo XXI, la ciencia que se basa en modelos, pero que también usa inteligencia artificial, etcétera, que desde ahí miremos a Marx. Creo que es muy interesante y fructífero mirar a Marx desde los sistemas complejos y ver incluso a Marx como un teórico que pensó el sistema capitalista como un sistema complejo, como un sistema adaptable, como un sistema que se autorregula, como un sistema que está en una relación de homeostasis con un entorno, pero que en esa relación de homeostasis destruye el entorno, ¿no? Entonces eso creo que es muy interesante para tratar de ver nuevas posibilidades de investigación. Y esto lo vinculo con lo que pregunta Alberto, porque me da la impresión que Marx, a lo largo de su vida, y eso lo sabemos por Mega 2, fue cambiando y matizando. Entonces, pudiera ser que en algún momento de su vida, y quizás eso era el momento en que publica el tomo 1 del Capital, sí hay como una idea de aceleración de las contradicciones, y sí hay una idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas puede generar una transformación de la sociedad, un nuevo sujeto revolucionario, y ese nuevo sujeto revolucionario puede apropiarse de las nuevas fuerzas productivas para generar una nueva sociedad. Pero después, y ese es el Marx antropológico, el Marx tardío, el Marx de las cartas de Vera Zasulich, pues diría, pues no necesariamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, la comuna rural rusa, y eso es una cuestión que hemos discutido mucho Beatriz y yo, ¿no? Tiene que ver con cómo Marx pensó en las posibilidades revolucionarias de una forma social precapitalista, cosa que no está tan presente en el Capital. Usualmente pensamos que Marx creería que la única fuerza revolucionaria es el proletariado, y sobre todo lo pensamos en términos de proletariado como obrero industrial. Fuera de eso, pensaríamos que no hay otra fuerza revolucionaria, que esa es una visión que hubo en el siglo XX, lo cual pues se fue desmistificando por la propia práctica de los marxismos del siglo XX, entre ellas el maoísmo, ¿no? Entre ellas las corrientes de la teología de la liberación, las corrientes guevaristas, que vieron al campesino también como una fuerza revolucionaria, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay muchos retos. Creo que eso es lo interesante de releer a Marx hoy, porque no necesariamente necesitamos que en estos momentos se sigan acelerando las contradicciones de las fuerzas de trabajo, de las fuerzas productivas y las relaciones sociales existentes. Quizás ya estamos en condiciones de generar nuevas sociedades a partir de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante analizarlo, y es donde también tendremos que pensar, por ejemplo, en lo que significa la fuerza del Estado en términos de un sector que podemos usar como una herramienta que podemos usar para la transformación. Ahorita en México pues hay muchos debates sobre el Estado transformador, qué tanto la cuarta T, por medio de una reivindicación de una rectoría del Estado, puede convertir el Estado burgués en un Estado revolucionario o en un Estado transformador. Eso es un debate, hay un debate en torno a eso, pero por ahí podemos entrar a una discusión que es muy interesante. Yo creo que también las soluciones van más allá del Estado, pero el Estado es importante, ¿no? O sea, creo que esa parte se vuelve necesaria para analizar el fin del capitalismo. Claro. Y por ejemplo, uno de los temas tiene que ver también con pensar el subdesarrollo, ¿no? O sea, en el caso de China, yo creo que tendremos que analizarlo constantemente para saber cómo ellos hicieron su praxis revolucionaria, una praxis que ha tenido sus propias contradicciones, y evaluar desde América Latina qué podemos aprender de ellos, cuáles son sus errores, cuáles son sus aciertos, y desde América Latina, desde México, pues nosotros asumir, ¿no? Pero creo que eso es una tarea pendiente. El marxismo del siglo XXI tiene que mirar más hacia el oriente, tiene que mirar más hacia el sur y menos al norte. Creo que eso es clarísimo en este contexto, porque creo que estamos en un momento decolonial, porque el mundo se está transformando, y como el mundo se está volviendo cada vez más multipolar,
México tiene que buscar nuevas soluciones en otros lugares que no sea Estados Unidos y que no sea Europa, ¿no? Entonces tenemos que mirar hacia el sur. Creo que eso es muy interesante de verlo, ¿no? Por otro lado, creo que lo que se menciona respecto a la cuestión de esencia y apariencia, eso es un tema que me parece muy interesante discutir porque precisamente es ahí donde se ve que Marx es un filósofo que se formó en el idealismo alemán. El idealismo alemán, a su vez, retoma de una forma muy fuerte a los griegos clásicos. La distinción esencia-apariencia es una distinción de la filosofía clásica griega. Y lo interesante es que Marx busca trascenderla, en el sentido de que o bien uno le daba mucha importancia a lo que sería la apariencia, y eso algunas lecturas aristotélicas llevaron hacia allá, sobre todo los empiristas llevaron hacia allá, diciendo no importan las esencias, eso es metafísica, solo importa lo que se ve, y a partir de lo que se ve podemos teorizar. Y los platónicos que dirían la apariencia no importa, lo que importa es lo que está detrás, las formas perfectas, las formas esenciales que se esconden detrás de las apariencias. Esa es una posición platónica. Lo interesante de Marx, que en eso sigue a Hegel, es que se diluye esa distinción, pero no en el sentido de que se asuma como algo que no tiene sentido, sino que en realidad son dos momentos de un proceso de conocimiento profundo del mundo, ¿no? Y ese conocimiento profundo acerca de lo que está pasando en diferentes aspectos de la realidad es lo que Marx retoma y desde ahí va desarrollando su noción de abstracción. Pues yo creo que eso es lo interesante, porque eso nos permite evitar caer en una posición esencialista o en una posición empirista. Marx trasciende a los dos, pero los retiene a los dos, porque también es importante el estudio de las apariencias. La semiótica es muy importante, pero también la historia, es muy importante lo empírico, el respaldo histórico que Marx hace en todo el Capital es realmente muy interesante, es un trabajo formidable ese que él hizo. Y ahí, ya, claro, para exponer, y justo ahí quiero conectar con esta visión acerca de la diferencia metodológica con Max Weber, que ese es un tema que a mí me interesa mucho, en la medida en que Marx y Weber, los dos representan una forma de hacer ciencia social que no es positivista, que no es empirista. Pero la diferencia entre los dos está en cómo se producen las categorías. Marx tiene todo un conjunto de mecanismos y de procesos y de herramientas esencialmente hegelianas. Y estas herramientas hegelianas le van permitiendo construir nuevas categorías para hacer su crítica, ¿no? Entonces Marx en el proceso mismo de crítica va creando nuevas categorías, pero no son tipos ideales. Serían más bien marcos categoriales que permiten entender el movimiento de lo que se está estudiando para retener la lógica esencial que se está analizando. Es decir, Marx busca estudiar la lógica objetiva del capital. Y la lógica objetiva del capital tiene un conjunto de razones que Marx busca develar, entender y después estudiar su irracionalidad, ¿no? Y en el caso de Weber, más bien él lo dice en este trabajo que se llama sobre las ciencias sociales, él dice que el método es básicamente producir tipos ideales, que son representaciones mentales utópicas, así lo define él. Y significa que son invenciones. Y estas invenciones tienen un carácter hermenéutico que nos permite comparar el mundo con esos tipos ideales y ver y preguntarnos por qué el mundo no es lo que diría el tipo ideal. Por ejemplo, y esto es un tema que tiene que ver con la reivindicación que hace Max Weber del individualismo metodológico y del modelo de elección racional. Dice Max Weber, ese modelo sí sirve, es un tipo ideal, nos permite estudiar comportamientos humanos y estudiar por qué el ser humano se desvía
de lo que haría el agente racional. Y a partir de ahí podemos hacer hipótesis de investigación. Entonces, eso es lo que para Max Weber es relevante. Los tipos ideales nos permiten generar interpretaciones, pero pues más bien el proceso de investigación pues sería complejo en la medida en que se busca evidencia para volver la interpretación plausible, ¿no? Y eso lo que va a generar es una idea de que no necesariamente se está penetrando la apariencia, sino que no importa, simplemente lo que importa es dar cuenta, salvar el fenómeno. Y en ese sentido, en términos epistemológicos, Max Weber caería dentro de posiciones que se les llama instrumentalistas. Es decir, el tipo ideal funciona si sirve para interpretar. Y pueden haber tipos ideales mejores y peores, pero lo que importa es que sirva para interpretar. Y no importa cómo lo generes. Es más, lo puedes postular. No hay una lógica en el desarrollo de esas categorías, ¿no? Y en cambio Marx diría, en primer lugar, es falso pensar que el ser humano se comporta como el agente racional. Segundo, vamos a rechazar el individualismo metodológico porque el ser humano siempre ha vivido en comunidad. Entonces Marx lo que haría sería, no tiene sentido pensar en individuos aislados, perfectamente racionales, tomando decisiones, si eso nunca fue real. Lo que importa es lo real. Entonces lo que importa es partir del ser humano en sociedad y partir de lo concreto y a partir de ahí generar una abstracción para entender lo concreto. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia entre los dos, que podemos simplificar diciendo Max Weber era un neokantiano y en el caso de Marx, pues él tiene una gran influencia hegeliana. Bueno, compañeras, compañeros, con esto cerramos. Por favor, no olviden que el próximo miércoles vamos a tener esta charla sobre el mundo de trabajo en el capitalismo contemporáneo. Ojalá nos puedan acompañar de manera presencial. Si no, de todas maneras, les van a generar un Zoom para que se conecten. Y de todas formas, ese evento, esa charla se va a transmitir vía YouTube. Y esta que hoy tuvimos de manera excepcional por solicitud del profesor Yosafat se va a subir también a las redes sociales del CIDE, yo creo que en el transcurso de hoy y mañana, porque es también muy importante que tengamos como esta síntesis de este tema, pues que se difunda también para quien quiera seguir conectándose a este seminario, y les agradecemos mucho pues que su permanencia también, quienes han estado desde un inicio. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Y ya la siguiente sesión propiamente del seminario ya iniciamos con el tomo 2. Hasta la próxima. Gracias, bye. Gracias, bye.